Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro y en esta oportunidad para encontrarnos en este capítulo número 4 del curso de geometría, ¿ya? Tema, ángulos determinados por dos rectas paralelas y una recta secante. Recordar que dos rectas son paralelas cuando tenemos dos rectas que no se intersectan, no se intersectan, aunque se prolonguen esas rectas, no se intersectan y podemos tener, por ejemplo, esta recta, ¿no? Una recta y otra recta, ¿ya? Que aunque se prolonguen hasta el infinito, no se van a intersectar. Y es más, mantienen una misma distancia una respecto de la otra. ¿Ya? Y aquí llamamos recta secante. Recta secante es aquella recta que intersecta a otra en un punto, ¿no? Que la corta. Ahí está. Aquí tenemos una recta y otra recta. Estas rectas se cortan en un punto. A esas rectas yo llamo rectas secantes. ¿Sí? Bien, nuestro tema es, ¿no? Ángulos determinados por dos rectas paralelas y una recta secante. Ese es el nombre de nuestro tema. ¿Sí? Y bien, entonces si nosotros tenemos dos rectas paralelas como estas, ¿no? Y una secante, como puedes observar, entonces aquí se va a cumplir algo interesante, ¿no? A esta propiedad normalmente la llaman la z, ¿no? Ahí está. Donde los ángulos que están en los vértices de la z, esos dos ángulos van a ser iguales. Eso dice la propiedad, ¿no? Si estas dos rectas son paralelas, entonces este ángulo que está acá con el ángulo que está acá, como son iguales, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta entonces eso, podemos empezar con la solución de los primeros ejercicios que están aquí en la parte práctica, la cual está en su texto en la página 234. Dice ahí, vamos a desarrollar o calcular el valor de x teniendo en cuenta que L1 y L2 son rectas paralelas. Sí, eso es lo que está acá. Bien, entonces, si puedes observar, aquí tenemos una z, ¿no? Los ángulos que están en los vértices de la z, por propiedad, como son iguales. Entonces, ¿quién es igual? 60 es igual a 3x o 3x es igual a 60, ¿no? 3x es igual a 60 grados, el 3 se va a dividir y finalmente x valdría 20 grados. Así de fácil, ¿eh? Es todo lo que tenemos que ver en este ejercicio. Pregunta número 2, ¿no? También calcular x y se puede observar qué sucede, chicos. Miren, otra vez la z, ¿no? Los ángulos que están en los vértices de la z son iguales. Entonces yo voy a decir aquí 4x debe ser igual a 76 grados. 76 entre 4. ¿Cuánto será 76 entre 4? A ver. Sería entonces 19 grados. Y ya está. Ya tenemos la pregunta número 2. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Fácil, ¿sí o no? Bien, vamos a la pregunta número 3. Para resolver esta pregunta vamos a hacer lo siguiente. Mira. Yo este 5x, por ejemplo, por propiedad de ángulos opuestos por el vértice, yo lo puedo escribir acá. 5x. ¿Ya? Y ahora, mira, es que si tú tienes dos rectas, entonces los ángulos que son opuestos son iguales, por si acaso. Y acá tenemos la z, mira. ¿Ven? Pueden observar la z, ¿verdad? Entonces, estos dos ángulos que están acá son iguales. Yo voy a decir 5x es igual a 80 grados. El 5 se va a dividir y de acá el valor de x valdría 16 grados. Mira, ¿qué te parece? Bien sencillo, ¿no? Bien sencilla, bien fácil de emplear la propiedad, ¿ya? Pregunta número 4. Dice ahí también calcular el valor de x. Entonces, bueno, ese 6x lo vamos a trasladar, ¿no? Mira, si acá es 6x, el opuesto también sería 6 veces x. Y aquí la z, profe, ¿dónde está la z? Ah, ya, sino que acá la z está al revés. Y por propiedad, los ángulos que están en los vértices de la z, me refiero a este ángulo y a este ángulo, son iguales. Entonces, ¿qué voy a decir? Planteo la ecuación, 6 veces x es igual a 66 grados. Este 6 se va a dividir y x valdría 11, ¿no? 66 entre 6 sería 11 grados. Ya, chicos, pregunta 1, 2, 3 y ya está la pregunta número 4. Pregunta número 5. Pero para hacer esa pregunta número 5 tengo que observar la propiedad número 2, ¿no? Si yo tengo dos rectas paralelas y una secante, también se va a cumplir, a ver, también se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Estos dos ángulos, el alfa y el tita, si alfa y tita están a un mismo lado, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no?
¿sí? Formando de repente una C, aunque también podría ser la otra, ¿sí? Aunque a veces también está así, la C, o así, ¿no? Que parece una U. En cual sea los casos, o cual sea el caso, ¿no? La suma de estos dos ángulos, ¿ya? Esos dos ángulos se les llama ángulos conjugados internos, alfa y a tita conjugados internos. Si tenemos esta situación, lo único que vas a hacer es alfa más tita, ¿ya? Repito, alfa más tita es igual a 180 grados, ¿ya? Es igual a 180 grados. Entonces, no te olvides de eso. Como puedes observar, mira, ve la posición de 100 grados y la posición de 8x, ¿no? Esos son ángulos, ¿cómo se denominan esos ángulos? Conjugados internos, ¿no? La suma de los dos ángulos conjugados internos debe dar como resultado, ¿cuánto? 180 grados. Entonces yo voy a decir 8x más 100 debe ser igual a 180 grados. Ahora, transposición de términos, ¿no? Este 100 se va a restar al otro lado. Me va a quedar ahí 8x es igual a 180 menos 100, 80. Luego el 8 se va a dividir al 80, 10 grados. ¿Y ahí está? Ya tenemos entonces la resolución de la pregunta número 5. Pregunta número 6. Y si observamos en la pregunta número 6, el 12x y el 60 también son ángulos conjugados internos, ¿no? Esos dos ángulos, el 12x y el 6x y el 60, perdón, suman 180 grados, ¿no? Según la propiedad. Entonces yo voy a decir 12x más 60 grados es igual a 180 grados. Hacemos transposición de términos, el 60 enviándolo al otro lado. Me va a quedar así. 12 veces x es igual a 180 menos 60, 120 grados. El 12 se va a dividir al 120, ¿no? Y 120 entre 12, pues ese resultado es 10 grados. ¿Y qué les parece, chicos? ¿No? Hemos terminado entonces la primera parte de ejercicio, ¿no? Hemos estudiado entonces dos propiedades. A este caso de acá se le conoce como ángulos alternos internos. A este caso se le conoce como conjugados internos. Bueno, chicos, y tenemos una propiedad más por acá, ¿no? ¿No? Tenemos dos rectas paralelas y tenemos una recta por acá y una recta por acá. Acá aparentemente tenemos una M, ¿no? Solamente que está volteada acá la M, ¿no? Mira la M. Y la propiedad dice, ¿no? La suma de los ángulos que están de este lado es igual al ángulo que está del otro lado. Ángulo o ángulos, porque a veces puede ser así, ¿no? Así, 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 así. ¿No? Los ángulos que están de este lado o el ángulo que están de este lado es igual a los que están del otro lado, ¿sí? Omega es igual a alfa más tita. Ahí está, ¿no? Que ya vamos a ver algunos ejercicios de aplicación, ¿no? De esta propiedad en particular. Bien, chicos, la pizarra es toda suya. A tomar nota. Bien, chicos, entramos entonces a la segunda parte, o a la primera parte, ¿no? Segunda parte de ejercicios, ¿ya? Bien, a ver, pregunta número 7. Ya, pregunta número 7, tenemos ahí, ¿no? La figura que les mencionaba, ¿no? En donde tenemos que aplicar esta propiedad, ¿no? La suma de los ángulos, bueno, el ángulo que está de este lado es igual a la suma de los otros dos, ¿no? Aquí una M, ¿no? Date cuenta acá la M. Entonces acá tenemos la M, pero está para el otro lado, ¿no? Podemos observarla que está aquí. Entonces nosotros podemos decir, ¿no? Los ángulos que están de este lado, este ángulo más este ángulo me tiene que dar el de acá, ¿no? Y podemos plantear y escribir la ecuación. Entonces voy a decir 4x más 3 veces x es igual a 70 grados. 4x más 3x, 7 veces x, igual a 70 grados. Y de aquí el valor de x sería 10 grados. ¿Qué te parece? Fácil, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, sencilla la pregunta. Bien, pregunta número 8. Esta pregunta tiene que ver un poco con esta propiedad. Y bien, chicos, una pequeña pausa. Ahora sí, retomando, ¿no? La pregunta número 8. A ver, aquí. Recuerda, aquí vamos a emplear esta propiedad, ¿no? Recuerda que te dije que los ángulos que están de este lado es igual a los ángulos que están de este lado. Entonces, por aquí tenemos este ángulo, uno, y por acá otro. Y de este lado tenemos otros dos ángulos, ¿no? El de aquí y el de aquí. Entonces, recuerda, la suma de los ángulos que están de este lado es igual a la suma de los ángulos que están del otro lado. Entonces, lo que voy a plantear aquí sería que 4x más 38, ¿no? 4x más 38 grados, esto más esto es igual a los otros ángulos que están del otro lado.
a 42 más 3 veces x. Entonces efectuamos la transposición de términos, ¿no? Este 38 lo llevo para allá y este 3x lo llevo para allá. El 3x viene a restar al 4x, quedaría x. El 38 se va a restar al 42, quedaría pues ¿cuánto? 4 grados. Y ahí está, ¿no? En cada caso recuerda lo que estamos calculando es el valor de x. Bien, a continuación tenemos aquí la pregunta número 9, ¿no? Donde también tenemos que calcular el valor de x. Bien, a ver, observemos la figura, ¿ya? Y nos podemos dar cuenta de algo, ¿no? Recuerda, si esto es 100, ¿no? Como acá se forma un ángulo llano, esto tendría que ser 80 grados, ¿sí? Y podemos terminar de resolver la pregunta teniendo en cuenta una propiedad de los triángulos, ¿no? Si yo tengo un triangulito, ¿ya? Observa. Si yo tengo un triangulito, si este ángulo es el ángulo alfa y este es el ángulo beta, digamos, alfa y beta, estos dos ángulos internos de un triángulo, es igual a su externo opuesto. Si este ángulo es tita, entonces lo que se va a cumplir en esta figura es que tita es igual a alfa más beta. ¿Ya? No te olvides de esa propiedad, ¿no? Que estamos empleando acá. ¿Ya? Y que vamos a usar, ¿no? Para dar solución a esa pregunta. ¿Y cómo? Fácil, güey, porque si observas, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Tenemos unos triangulitos. ¿Sí? Tenemos un triángulo, perdón. Observa, por favor, ese triángulo que está acá, ¿sí? Le podemos observar y acá tenemos dos ángulos internos, ¿no? La suma de esos dos internos me da el externo opuesto. Recuerda, dos ángulos internos de un triángulo me da como resultado el externo opuesto. Entonces acá que se va a cumplir que este interno más este interno me da el externo opuesto. Entonces yo voy a decir 3x más 80 grados me da como resultado 5x. Este 3x se va a restar, ¿no? Transposición de términos, se va a restar el 5x. Sería 2 veces x igual a 80 grados y finalmente x valdría 40 grados, ¿no? Y ahí tenemos la solución para la pregunta número 9. Otra cosa, ¿no? La pregunta 10 y la 8 se parecen, ¿no? Los ángulos que están de este lado sería este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo más el ángulo que está aquí. Pero según observamos, está vacío, ¿no? Tenemos que completarlo entonces, ¿no? Recuerda que este ángulo y este ángulo suman 180. Entonces lo que está aquí es lo que le falta a este ángulo para que sea 180, ¿sí o no? Pero como este es 2x, entonces el ángulo de acá sería, ¿cuánto? 180 menos 2x. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Para que me comprendas esa parte, ¿ya? Por favor, atención. Mira, observa qué facilito es, ¿ah? No, que lo que pasa es que como acá hay 2x, seguramente te haces un poquito de problemas. Pero mira, vamos a poner números sencillos. Si este ángulo es 120, recuerda que estos dos deben sumar 180, ¿sí o no? Si este es 120, ¿cuánto vale el de acá? ¿Cuánto le falta 120 para que sea 180? 60, ¿sí o no? Claro, tú no te voy a sorprender. Para que seas 180, el ángulo de acá tiene que ser 60, ¿sí o no? Pero ese 60, ¿cómo lo podemos obtener? Ese 60 proviene de la diferencia de 120 menos el ángulo que está acá. 120, ¿sí o no? Y ahí sale el 60, ¿verdad? Ahí sale ese 60 grados. Ahora, ¿qué pasaría si este ángulo fuera 150? Si fuera 150, ¿cómo encuentro el de acá? Para encontrarlo tendría que restar 180 menos 150, ¿sí o no? Y eso me da como resultado 30 grados, ¿verdad? O sea, para obtener, si yo conozco el ángulo de acá para obtener el otro, 180 resto con el ángulo de acá y ahí lo obtengo. Entonces, como este ángulo es 2x, para obtener el de acá a 180 le voy a quitar esto. Y voy a obtener el ángulo deseado. Entonces, estos dos, 20 más 30, 20 más 30 grados es igual a, no, este ángulo más este ángulo es igual a esto más esto, a 40 grados más 180 menos 2x. Bien, acá es 50, ¿verdad? Este 2x viene para acá, 2x más 50 igual a 40 más 180, 220 grados. Este 50 se va a restar. 220 le quito 50 sería 170 grados. Y de acá el valor de x sería 85
5 grados. Y bien chicos, hemos terminado entonces esta segunda parte, ¿no?, de ejercicios correspondientes a nuestro capítulo número 4. Y bien chicos, entramos entonces a la última parte, ¿ya? Vamos a dar solución a este ejercicio. Pregunta número 11, ¿no? 2x, ¿verdad? Por propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Si esto es 120, ¿verdad? Que esto sería lo que le falta para que sea 180, es decir, 60 grados. Si es 120, lo de acá es lo que le falta para que sea 180 grados. Ahora, recuerda esa propiedad de suma de ángulos interiores. Este ángulo interno más este ángulo interno me da el externo. Entonces se va a cumplir que 2x más 60, interno más interno, me da como resultado el externo. ¿Sí o no? Y ahora hacemos o realizamos transposición de términos, lo mandamos al otro lado y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que 2x se va a restar el 5x, sería 3 veces x, sería igual a 60 grados, ¿no? Y de acá el valor de x, 60, tengo acá, 3x acá, el 3 viene a dividir. 60 entre 3, 20. Ya está, pregunta 11. Penúltima pregunta. A ver, si es 3x, completamos acá 3x, ¿no? Propiedad de ángulos opuestos por el vértice, que es 2x, aquí sería 2x también. Y ahora vamos a aplicar esta propiedad, ¿no? Los ángulos que están de este lado es igual a los ángulos que están del otro lado, ¿sí? 3x, 4x, 2x. Y por el otro lado tengo 50 y tengo 40. Y realizamos la suma, ¿no? 3x más 4x más 2x. 3x más 4x más 12x es igual a 50 más 40. 50 grados más 40 grados. 3x más 4x más 2x sería ¿cuánto? 9 veces x. 50 más 40 es 90 y finalmente el valor de x valdría 90 entre 9. Bueno, eso me da como resultado 10 grados. Pregunta número 11, pregunta 12 y ahora vamos a la última pregunta donde tenemos que calcular también el valor de x. Observa primero cómo voy a hacer. Voy a aplicar esa propiedad, ¿no?, conocida como la de los conjugados internos, donde recuerda que todo este ángulo más el ángulo de acá me daba 180, ¿te acuerdas, no? ¿Te acuerdas de esta C, no? Entonces, como primer paso, yo voy a decir 3 alfa, ¿no? Porque todo este es alfa más 2 alfa, o sea, 3 alfa más 2 tita más tita, 3 tita, debe dar como resultado 180 grados. Ahora te voy a explicar algo que tú puedes hacer con las ecuaciones. Mira, 3 alfa, 3 tita y 180. Como los tres tienen tercia, si los tres términos de una ecuación, en este caso, ¿no?, tanto el primer término como el segundo término, ¿no?, ¿sí?, si todo tiene tercia, entonces saco tercia, tercia y tercia, ¿sí? Entonces, como este tiene tercia, este tiene tercia y este tiene tercia, entonces a todo le saco tercia. Tercia de 3 alfa, alfa, tercia de 3 tita, tita, tercia de 180 es 60 grados. Eso sería como primer paso. Segundo paso, aplicar esta propiedad, ¿no? Los ángulos que están de este lado es igual a los ángulos que están del otro lado. Voy a hacerlo en verde, ¿ya? Los que están de este lado sería este ángulo y este ángulo. Y los que están del otro lado sería este ángulo y este ángulo. Escribamos, los que están de este lado sería entonces 3x más 2x, ¿no? 3x más 2x es igual a tita más 40 más alfa. 3x más 2x es 5x. Es igual a tita más alfa. Mira, ¿a qué es igual tita más alfa? Alfa más tita, lo mismo, ¿sí o no? Y eso es 60 grados más 40 grados. O sea, 5x sería igual a 100 grados. Y de acá el valor de x pues valdría 20 grados. ¿Qué te parece, no? No te olvides, sumar tita más alfa es conocido, pues eso vale 60 grados, ¿no? No te olvides de ese detalle. Y bueno, para terminar, chicos, tienen ahí una tareita, ¿no? La página, vamos a chequear, página 238, ¿ya? La tareita de ese capítulo 4, página 238, porque acá he puesto 138, entonces vamos a hacer la corrección. No, pero cada capítulo tiene su tareita, ¿sí? Capítulo 4, página 238, los ejercicios del 1 al 5. Bueno, chicos, muchos éxitos, espero que haya quedado perfectamente clara la clase. A seguir practicando, chicos, y no se olviden, si es que aún no se han suscrito al canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedan recibir
este video y otros videos más para que puedan seguir aprendiendo. Muchos éxitos, chicos.